Muy buenos días, ¿cómo les va? Arrancamos las novedades tributarias de la semana. Ya estamos finalizando el mes de diciembre. Les habla la contadora Marianela López, egresada en la Universidad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y profesora adjunta de la misma casa. También expositora de diferentes cursos dictados dentro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava y escritora de artículos doctrinarios, tanto impositivos como previsionales, que fueron publicados en Editorial La Ley y en Editorial RPAR. Yendo a los temas que vamos a tener en el día de hoy, ya fue publicada la Ley 27.605 en cuanto al aporte solidario y extraordinario para las grandes fortunas. Acá vamos a ver a quiénes alcanza, cuáles serían las alícuotas que se tienen que aplicar y lo vamos a estar volcando en un ejercicio práctico y su comparación con la Ley de Impuesto a los Bienes Personales. Por otro lado, también se publicó la Resolución General 4.883, la que nos habla de la cuenta especial de repatriación de fondos. Y por último, la Resolución General 4.885 en cuanto a impuesto a las ganancias y el régimen de percepción de moneda extranjera para los empleados en relación de dependencia y los jubilados. Bueno, yendo al primer tema en cuanto al aporte solidario y extraordinario para las grandes fortunas, acá vamos a estar viendo a qué sujetos alcanza a las personas humanas o sucesiones indivisas que sean residentes o no en el país y van a estar grabando la cantidad de bienes que tenga a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, cuando sus bienes, ya sean grabados, no grabados y exentos, sean iguales o superiores a 200 millones de pesos. Entonces van a quedar exentos desde aportar este impuesto a las personas que recién les acabo de mencionar cuando el valor de la totalidad de sus bienes no excedan los 200 millones de pesos, y para aquellos que sí lo excedan o que sea igual van a tener que pagar por la totalidad de sus bienes y acá no va a existir un mínimo no imponible. ¿Cuál es el objeto de este impuesto? Los bienes existentes a la fecha en que entre en vigencia esta ley. ¿Y cuál es la base imponible? Va a ser la suma de todos los bienes que existan a esta fecha, que estén, y lo vamos a estar evaluando en función a la ley de bienes personales, pero a diferencia de este impuesto es que no se va a estar considerando el mínimo no imponible. Y para la base del cálculo se consideran los bienes grabados, no grabados y los exentos también. Va a tener que existir repatriación de fondos para que los bienes del exterior no me los terminen grabando una alícuota diferencial incrementada. Bueno, la respuesta es que sí. También me pide que para no tener que aplicar una alícuota diferente a los bienes del exterior, voy a tener que repatriar por lo menos el 30% de mis activos financieros del exterior, los voy a tener que traer a la Argentina durante los 60 días posteriores al 18 de diciembre. Estos fondos van a tener que permanecer en el país hasta el 31 de diciembre del año que viene y con el objetivo de que no se apliquen las alícuotas de bienes del exterior y solamente se apliquen las alícuotas del bienes del país, la idea es que se repatrien estos fondos. Si no hay repatriación, se aplican para los bienes del exterior las alícuotas diferenciales incrementales. La realidad es que con la ley de impuesto a los bienes personales la mayoría no realizó la repatriación y prefirió abonar mayor impuesto. ¿Cuáles van a ser las escalas? En cuanto a los bienes del país, y considerando de que acá se haría repatriación de fondos, entonces vamos a tomar la totalidad de los bienes del país y los bienes del exterior, vamos a estar aplicando esta alícuota que se ve en pantalla. Ahora, si no se realiza la repatriación de fondos, esas alícuotas se van a estar aplicando para los bienes del país y las que ahora están en pantalla se van a estar aplicando para los bienes del exterior. ¿Cómo se va a hacer el cálculo? Si no se hace repatriación de fondos, voy a tener que tomar los bienes del país y grabarlos a la alícuota de la tabla y los bienes del exterior a la alícuota incrementada. Pero para ver en qué escala tengo que estar, voy a tener que sumar todos los bienes del país más los bienes del exterior, ver en qué escala estoy, por ejemplo, que mis bienes totales sean de 300.500.000, entonces voy a estar en 3,38%. Luego el 3,38% se lo voy a aplicar solamente a el monto de mis bienes del exterior.
¿Cuáles van a ser los pasos para poder confeccionar mi declaración jurada? Primero voy a tener que ver cuáles son los bienes que tengo o que tiene mi cliente en el país y los bienes que tiene en el exterior. Luego voy a tener que separar cuáles son los bienes grabados y los exentos. También voy a tener que ubicar en la tabla, cuando yo no realice la repatriación de fondos, cuando mi cliente no realice la repatriación de fondos, voy a tener que ubicar en la tabla de las alícuotas incrementadas en cuál estaría cayendo. Luego voy a tener que ver cuál es el monto de mis bienes del país para ver cuál es la alícuota que le tengo que aplicar a esos bienes de la Argentina. Entonces, yendo a lo que es un ejemplo práctico y suponiendo de que no se realice repatriación de fondos, vamos a decir que un contribuyente tiene los bienes por un monto total de 200.500.000 pesos, de los cuales 199 millones son del país y 1.500.000 son del exterior. ¿Cómo vamos a hacer esto? En este caso, supongo que no hago repatriación de fondos, con lo cual voy a tener que ver qué alícuota aplico para los bienes del país y qué alícuota aplico para los bienes del exterior. Si yo decía que tengo 199 millones en el país, voy a decir que la alícuota que tengo que aplicar es del 2%. Y si tengo 1.500.000 en el exterior, la alícuota que tengo que aplicar va a ser del 3%. Con lo cual me va a quedar que el impuesto por los bienes del país va a ser 3.980.000 y el impuesto por los bienes del exterior va a ser 45.000. O sea, mi cliente va a tener que terminar tributando por este aporte solidario extraordinario 4.025.000, siempre suponiendo de que no se realiza repatriación de fondos. Ahora acá se produce que va a haber un impuesto global sobre los bienes, porque tenemos por un lado este aporte solidario extraordinario y por el otro lado tenemos que pagar el impuesto sobre los bienes personales que tenemos. Si no realizamos la repatriación, también caemos en lo que es la alícuota incrementada para los bienes del exterior. Con lo cual acá vamos a decir, en este ejemplo, ahora se los voy a detallar bien, pero como para un poco de resumen, la ley de impuesto a los bienes personales para los bienes del país, sobre este mismo ejemplo, va a tener que tributar el 1,25% y sobre los bienes del exterior va a tener que tributar el 2,25%. Y para este impuesto extraordinario para los bienes del país va a tener que tributar el 2% y para los bienes del exterior el 3%. Con lo cual termina abonando una alícuota variable del 3,25%, o sea, en total para los bienes del país, más 5,25% total para los bienes del exterior. Vamos al mismo ejemplo con repatriación de fondos. Si suponemos que el cliente decide repatriar al menos un 30% de estos activos financieros que tiene en el exterior, de 1.500.000, va a traer a la Argentina 450.000 pesos. Quiere decir entonces que los bienes que nos quedan a nosotros grabados, o sea, que le queda al cliente grabado en el país, es de 199.450.000. Y los bienes del exterior van a ser entonces 1.050.000. Sumariza lo mismo. Pero la diferencia es que acá voy a tener que ver que todos mis bienes, 200.500.000, van a ir directamente por la alícuota de la ley. Es decir, no va a ir los bienes del exterior con la alícuota incrementada. Entonces, todos los bienes del país y del exterior van a terminar tributando el 2%. Entonces, el impuesto por este aporte solidario extraordinario, tanto para los bienes del país como para los bienes del exterior, terminaría abonando 4.010.000 pesos. ¿Cómo sería para este mismo contribuyente hacerle la liquidación de lo que es bienes personales y de lo que es este aporte solidario extraordinario para el mismo periodo fiscal? Vamos a suponer que no hace la repatriación de fondos, así que tomamos ese ejemplo. Entonces decíamos que los bienes del país son de 199 millones. A estos 199 millones sí le vamos a estar sacando, le vamos a descontar el mínimo no imponible para la ley de impuesto a los bienes personales de 2 millones de pesos. Quiere decir que nuestra base imponible va a ser 197 millones. 197 millones voy a tener que ir
a la escala de bienes personales. Y ahí estamos en que, bueno, excedemos los 18 millones. Con lo cual quiere decir que la alícuota variable que vamos a tener que aplicar es 1,25% entre el excedente de 18 millones y 197 millones. Entre ese excedente le vamos a aplicar el 1,25%. Y además le vamos a sumar la parte fija, que es 156.250. Entonces, lo que vamos a terminar tributando para los bienes del país es el impuesto fijo, que es 156.250, y la alícuota, que era esta diferencia, la tasa variable. Termina abonando el cliente 2.618.750. ¿Cómo voy a tener que hacer el cálculo para los bienes del exterior? Para mis bienes del exterior voy a tener que tomar la totalidad, o sea, el valor total de los bienes del país y del exterior, considerando bienes grabados, no grabados y exentos, y me suma 200.500.000. Cuando me voy a la alícuota incrementada, de nuevo voy a estar en la tasa más alta, 2,25%. Entonces me dice que voy a tener que tomar los bienes del exterior, o sea, el monto, 1.500.000, lo multiplico por 2,25% y me termina dando el impuesto a ingresar, que es 33.750. Entonces acá decimos que por la ley de impuesto a los bienes personales terminaría abonando 2.652.500. No hay que olvidarse que además también hay que pagar, por no repatriar, el pago a cuenta, y este pago a cuenta lo vamos a ver en la escala. También hay que verlo en función a los bienes que tenemos en el exterior, y sobre esos bienes se hace el pago a cuenta, que se tiene que también depositar, y luego este pago a cuenta lo vamos a poder computar a favor en la próxima declaración jurada. Pero bueno, lo que vemos acá es que para el impuesto a los bienes personales, sin repatriar, terminaría abonando 2.652.500. Y como el aporte solidario extraordinario, ya lo habíamos mencionado, que terminaba pagando este contribuyente 4.025.000 pesos. Con lo cual, sobre los mismos bienes, termina abonando un impuesto de 6.677.500. En total, bienes personales y este aporte solidario y extraordinario. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es esta cuenta especial de repatriación de fondos y que se publica con la Resolución General 4.883. Esta resolución lo que hace es establecer la información que tiene que suministrar a la AFIP todas las entidades financieras respecto a estas cuentas especiales de repatriación de fondos, que surgió de la Resolución General 4.816 de este año, que va a tener que ser abierta para los sujetos que adhieran a la moratoria ampliada de este año y que tengan que efectuar la repatriación y mantenimiento de los fondos de estas cuentas. O sea, esta información va a tener que ser suministrada en forma mensual a través del Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes, que es el SITER, y los datos que corresponden a los meses de septiembre, octubre y noviembre van a poder ser suministrados por estas entidades financieras hasta el 29 de enero del año que viene. Y el último tema a abordar es la Resolución General 4.885 en cuanto al régimen de percepción para la adquisición de moneda extranjera o todos aquellos pagos que se hayan hecho con tarjeta de crédito y débito, en la cual se tuvo que recurrir al mercado cambiario para los empleados en relación de dependencia y los jubilados. Lo que hace esta resolución es habilitar el servicio web, en la cual me va a permitir ver y consultar la información de todas las percepciones que me vinieron practicando sobre estas operaciones alcanzadas por las percepciones realizadas en moneda extranjera. Lo que acá me va a permitir es consultar, o sea, como que se agrega ese ítems en la web de AFIP. Yo voy a poder consultar todas las percepciones que me vinieron practicando y corroborar también de que sean correctas y que no falte ninguna de estas percepciones. En definitiva, lo que se hizo fue modificar el inciso D del apartado G del anexo 2 de la Resolución General 4003,
y lo que hace es que se cambia la redacción. En este caso me dice, para los pagos a cuentas y retenciones, en la liquidación anual o en su caso en la liquidación final, que dispone el artículo 21, al impuesto determinado por aplicación de la tabla que se refiere al apartado F de este anexo, se le van a estar restando, y acá nos incluye este punto D, el importe percibido en virtud del régimen de percepción de la Resolución General 4815. Con lo cual acá lo que me está queriendo decir es que cuando se haga el ajuste anual para los empleados en relación de dependencia y los jubilados, yo ya voy a tener disponible esta opción para poder incluir todas las percepciones que me hayan hecho y que ya estén informadas dentro de la web de AFIP, todas las percepciones que me hicieron por impuesto a las ganancias y bienes personales para la adquisición de moneda extranjera, ya sea para atesoramiento o bien por haber consumado algo mediante tarjeta de crédito o débito en la cual tuve que acceder a este mercado cambiario. Ahora, para aquellos casos que estemos hablando de sujetos inscriptos en el régimen simplificado, es decir, para los monotributistas y también para los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados que realizaron estas transacciones en moneda extranjera, en las cuales se les percibió, se le hizo la percepción del 35%, y no pueden deducírselos en impuesto a las ganancias ni tampoco en lo que son los impuestos a los bienes personales, este reintegro lo van a tener que solicitarlo directamente a la AFIP en forma manual, y va a ser recién habilitado en el mes de enero del año que viene. Acá lo que hace, cuando la AFIP recibe esta información, hace todos los controles correspondientes para verificar si es válido esta solicitud o no, y si considera de que es favorable, de que sí hay que realizar este reintegro, directamente se le va a estar acreditando en la cuenta bancaria que previamente informó el contribuyente. Hasta acá llegamos con las novedades tributarias. Ya estamos finalizando el mes. Les deseo que pasen unas excelentes fiestas y nos encontramos nuevamente la semana que viene. Muchísimas gracias por su atención.